Recording is on. Bueno, somos los que estamos, evidentemente. Vamos a empezar con la grabación igual del primer módulo de charla de capacitación de hoy. Igual lo vamos a dejar grabado, así que aquellos que no puedan sumarse en este horario, en este momento, lo podrán ver después. La idea es que esta grabación la voy a subir a YouTube o a alguna plataforma, al principio en YouTube, así la van a poder ver sin ningún problema. Algunas aclaraciones con respecto al programa. La idea de estos módulos de charlas de capacitación es un poco poner en común ciertos conceptos y conocimientos y alinear entre todos, tanto alumnos, alumnas de las distintas facultades como los responsables de las distintas empresas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de transformación digital? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de un plan de transformación digital? ¿De cuáles son las tecnologías? Un poco esa es la idea. Por supuesto que no hace falta ningún conocimiento tecnológico previo para poder entender, o de eso tratamos, de que no haya necesidad de tener otros conocimientos previos para poder comprender lo que aquí vamos a desarrollar. En principio tenemos preparados unos 9 jueves. Hay un jueves en el mes de julio, previo al 9 de julio, que lo dejamos como vacaciones de invierno. Pero después vamos a tener 9 jueves y al final posiblemente hagamos un cierre presencial en lo posible. Veremos si lo podemos llevar adelante. Siempre tenemos la idea de poder hacer un cierre presencial. La presencialidad tiene la ventaja de poder vernos y poder comunicarnos de una manera más clara, pero a veces dificulta poder llegar, ir en ese horario. Entonces, si lo hacemos de manera virtual. No sé si alguien está allí haciendo alguna pregunta. No. La ventaja, les decía, de hacerlo de manera virtual es que podemos grabarlo y después dejarlo disponible para cualquier momento. El acceso a estos temas de capacitación son libres. Cualquiera que usted quiera hacerlo, quieren invitar a otras personas, a otros responsables de empresas, a otros grupos, bienvenidos, no hay ningún inconveniente. Otra cuestión que les adelanto antes de comenzar con la charla de hoy es que vamos a ir llamándoles tanto a los responsables de las empresas que se inscribieron y que completaron toda la información que les solicitamos para charlar sobre la asignación de un alumno o una alumna para que colabore en el armado del plan estratégico de transformación digital. Esa es un poco la idea. Y a su vez también vamos a tener alguna reunión con alumnos y alumnas tanto de la Facultad de Económicas, de Licenciatura en Administración, que imagino acá hay algunos que están presentes, y estudiantes de Ingeniería Industrial, para también charlar con ustedes directamente cuál es la idea, qué es lo que nosotros esperamos y cómo queremos que puedan ir avanzando, y por supuesto ponernos a disposición un equipo de docentes, tanto de la Facultad de Ciencias Económicas como de la Facultad de Ingeniería, y yo también, disponibles para colaborar con ustedes para el armado de ese plan de transformación digital. Así que esos son un poco los comentarios previos que quería hacerles antes de comenzar con la presentación de hoy. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta antes de que comencemos. Por supuesto, siéntanse libres para interrumpirme en cualquier momento. Ustedes abren el micrófono y me interrumpen, porque cuando yo inicie la presentación dejo de ver las pantallas de los que están acá, si alguien levanta la mano o escribe en el chat. Por lo tanto, directamente abran el micrófono y me hacen la pregunta, o la quieren hacer después, como ustedes prefieran. Si hay alguien ahora que quiera hacer alguna pregunta, los escucho. No. Y si no, comenzamos. Si ustedes díganme, por favor, si están viendo correctamente la presentación de PowerPoint. Yo dejo de verlos. ¿La están viendo? Sí, ¿Se ve bien? Sí.
Bien, perfecto. Entonces comenzamos con la charla que tengo preparada para el día de hoy, que se llama Cambio organizacional para la transformación digital. Eso es un poco lo que me voy a basar en la charla de hoy. Y el temario que tengo previsto son estos 3 puntos, estos 3 aspectos. Uno es definir un poco qué es la transformación digital, a qué nos referimos con transformación digital y cuáles son los impactos que tiene esto en las organizaciones, en las industrias, en los comercios, en los negocios. Cómo, y esto es lo que más me interesa a mí en esta charla, el segundo punto, que tiene que ver con la transformación organizacional que requiere todas estas nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones. Y por último, una referencia a cómo abordar y cómo empezar a realizar y llevar adelante este plan de transformación digital, ¿no? Empezar a ir pensando y delineando algunas cuestiones de cómo llevar adelante este plan de transformación digital. Bien, primero entonces, entrando ya a lo que es la transformación digital, veamos un poco cuáles son las tecnologías que se dicen que son las responsables de que ahora llamemos a la industria, a la cuarta revolución industrial, a la industria 4.0, que se transforma en una industria inteligente, la Smart Factory o la Smart Industry, ¿no? Todas estas tecnologías responsables de lo que llamamos la transformación digital. Y son tecnologías que están y que existen de hace muchas décadas, tecnologías que tienen un crecimiento exponencial, ya que lo vienen teniendo desde hace mucho tiempo y que han ido abaratando sus costos, por lo tanto son cada vez más fáciles de implementar, ¿no? Todo lo que conocemos como las tecnologías de la información y las comunicaciones, toda la sensorización para tomar información de lo que pasa en el mundo real y transformarlo en datos digitales, todo lo que es robótica avanzada, la Internet de las cosas, IoT, vamos a tener precisamente una charla la semana que viene referido a la IoT, impresión 3D o manufactura aditiva, todo lo que es el análisis del Big Data con algoritmos específicos para interpretar esa información que se genera y que se puede obtener con estas nuevas tecnologías de las comunicaciones y de la informática, todo lo que es computación en la nube, tener datos grabados y disponibles en cualquier lugar, en cualquier parte, y tener capacidad de computación en la nube, todo lo que es simulación virtual, inteligencia artificial, también vamos a tener charlas con respecto a eso. Lo que se conoce también como realidad aumentada, una vez que uno puede digitalizar, puede ver las cosas como podrían funcionar en un ámbito digital. Todas estas tecnologías, que las conocemos ya por supuesto desde hace mucho tiempo, que como les decía tienen un crecimiento exponencial, es lo que se conoce o da lugar a la transformación digital. Lo que ocurre es que cuando empiezan a irrumpir estas tecnologías en el mundo de los negocios, en el mundo de las empresas, esto genera no un cambio, genera una disrupción en cómo se producen los procesos de producción, en lo que se produce, en los productos que se brindan, en los servicios que se brindan y fundamentalmente en los modelos de negocio. Han aparecido los modelos de negocios de las plataformas, ahora vamos a hablar un poquito de eso también. Hay una disrupción en los modos de producir, en los productos, en los servicios y en los modelos de negocio. Lo que se observa, por lo menos esta es una información que obtuve de Deloitte University Press, como aparece allí, es que si bien las tecnologías, como yo les decía, tienen o vienen teniendo un crecimiento exponencial, no se ve reflejado eso en la productividad de los negocios. Aun cuando organizaciones y empresas han ido incorporando sistemas informáticos y nuevas tecnologías basadas en estas tecnologías digitales, esa productividad, si bien se ve reflejada, no aumenta o no pareciera ser que se ve, por lo menos en los resultados, que impacte del mismo sentido que impactan
o que crecen estas tecnologías digitales. En realidad uno podría decir, ¿por qué las tecnologías digitales deberían impactar del mismo modo? ¿Por qué si un cambio tecnológico crece exponencialmente, por qué la productividad debiera de los negocios crecer también en ese mismo ritmo? Bueno, podría ser discutible, pero hay algunas razones que podríamos intentar analizar y pensar en por qué esto ocurre. Lo que aparece, o por lo menos algunos de los análisis que uno empieza a ver, es que una razón por lo cual esto ocurre es que por lo general se automatizan o se digitalizan actividades y procesos existentes, que con frecuencia no son los modos más eficientes de hacer las cosas. Así que si digitalizamos o robotizamos o automatizamos un mecanismo, un modo de producir que no es del modo más productivo o eficaz posible, posiblemente sí aumente al incorporar nuevas tecnologías, aumente un poquito la productividad, pero no lo va a hacer en la potencialidad que podría ocurrir. Y una segunda razón que me parece muy atendible y más interesante es que los modelos organizacionales actuales están basados todavía en el paradigma de la primera revolución industrial, de las antiguas revoluciones industriales, donde tenemos organizaciones lineales, en donde las decisiones son lineales, en donde las tomas de decisiones se realizan en un pequeño grupo dentro de la organización, donde hay una cadena de mando que va bajando las actividades que hay que hacer, las órdenes que hay que hacer a través de una estructura piramidal, una estructura jerárquica, en fin, una estructura que todavía basada en la era de la industria, del industrialismo, ahora vamos a ver un poco eso, no permite que las organizaciones crezcan o que aumenten la productividad de sus actividades, de sus negocios, al mismo ritmo de crecimiento que potencialmente permitirían todas estas nuevas tecnologías. Entonces, por eso el desafío que yo voy a plantear un poco acá es el cambio de modelo organizacional para poder aprovechar precisamente todas estas nuevas tecnologías. Y algunas preguntas y cuáles son los retos y algunas preguntas estratégicas que debiéramos hacernos en nuestras organizaciones, en cada una de las organizaciones, para llevar adelante estas cuestiones. La primera pregunta es, ¿cuál es el impacto real de estas tecnologías y las plataformas digitales en mi modelo de negocio y en los productos que se están ofreciendo? Habrá que analizar allí cómo impactan estas tecnologías en el modelo de negocio, en la actividad económica y en los productos y servicios que se están ofreciendo. La segunda pregunta es, ¿qué nuevas capacidades dentro de la organización, qué nuevas capacidades organizacionales se deberían desarrollar para poder tener un negocio sostenible y competitivo en este nuevo entorno digital que vamos a ver qué es ese nuevo entorno o qué pasa con ese entorno? A ver, aguárdeme un segundito. Digo, aguárdeme un segundito porque hay personas que me están escribiendo por WhatsApp que evidentemente tienen problemas en ingresar. Hola, buenas tardes, José. Hola. Te quería Sí. informar por las dudas que hoy nos llegó un mail con otro enlace y yo estaba en ese también y no hablaba nadie, éramos como 5 o 6 personas, quizás por eso. Oh, no me diga que quedó mal el enlace en el mail que mandaron hoy. Sí, no era el remitente tuyo, sino que creo que decía Sí, de la Municipalidad de Rosario. Secretaría, sí. Sí, 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 debe ser por eso que no pueden ingresar. Bueno.
Voy a parar un ratitín, aguárdenme un segundito, paramos un segundo. Ahora seguimos, les decía. Bien, hubo un problema, ahí veo que también están ingresando, hubo un problema en el mail, me están diciendo que evidentemente después lo voy a revisar, no sé qué pasó, por qué se cambió el enlace. Bien, pero el enlace va a ser va a ser este mismo para todas las, va a ser el mismo, le decía, para todas las semanas, ¿eh? Vamos a mantener este mismo enlace. Bien, igual los que llegaron un poquito tarde, yo sigo ahora con la presentación, los que llegaron un poquito tarde, después lo estamos grabando todo esto, bueno, y también, por supuesto, sepan disculpar porque no hay posibilidad de edición, o sea que todos estos errores que van quedando en la grabación van a quedar tal cual, así que no hay posibilidad de editarlo. Bien, no sé si alguien tiene alguna otra, yo a veces estoy solo acá y no tengo quien me asista para ver si alguien me está mandando algún WhatsApp, pero les decía, si todos tienen ahí mi WhatsApp también, en cualquier inconveniente que tengan, me escriben, me llaman, no hay ningún inconveniente, estoy a disposición para eso. Bien, les decía, cualquier duda que tengan también me cortan y me interrumpen. Seguimos entonces con la presentación, ¿ok? Sí, volvemos estamos bien ahí, se sigue viendo nuevamente el PowerPoint. Sí, perfecto. Bien, entonces retomamos desde aquí los retos y las preguntas estratégicas que debiéramos hacernos en nuestras organizaciones, en nuestros negocios, respecto a estos cambios tecnológicos. La primera es cuál es el impacto real de las tecnologías y de las plataformas digitales en mi modelo de negocio y en mis productos. La segunda es qué nuevas capacidades organizacionales debo desarrollar para poder tener un negocio sostenible y competitivo en este nuevo entorno digital. Una cuarta pregunta es cómo reorientar la organización enfocándola en mejorar la experiencia del cliente. Me voy a referir bastante en esto, en la experiencia del cliente. Creo que es un dato, una cuestión clave con respecto a la transformación digital. Y por último, cómo debo implementar, cómo llevar adelante todos estos cambios y evolucionar en la adopción de estas tecnologías hacia la transformación digital de mi empresa. La charla de hoy, la idea es tratar de intentar o iniciar unas respuestas hacia cada una de estas preguntas. Vamos a tratar de dejar algunas respuestas o posibles respuestas de cada una de estas preguntas. Yendo a la primera en particular, en cómo es el impacto de estas tecnologías en las organizaciones, me baso un poco en esto, ¿no? En lo que se desarrolló en la industria conectada 4.0 de España. Estas industrias van a impactar, como yo les decía anteriormente, tanto en los procesos que se lleven adelante, procesos productivos fundamentalmente, pero también procesos administrativos de las organizaciones, de los comercios,
en el producto cuando hablamos de producto o de servicio que se ofrecen, y fundamentalmente en el modelo de negocio. ¿Y cuáles son esas tecnologías? Esas tecnologías podemos agruparlas en 3 capas, como las vemos acá. En una primera capa más baja, que la llamamos hibridación del mundo físico y digital. Esto significa cómo pasamos del mundo físico, del mundo real, al mundo digital y viceversa, cómo obtenemos información de lo que pasa en el mundo real y lo digitalizamos en datos, en información. Entonces ahí aparecen tecnologías como todos los sistemas de sensorización y de sistemas embebidos dentro de los propios procesos productivos y en los productos también, en cómo se capta información del mundo real, del mundo físico, para transformarlo digitalmente, ¿no? Todo lo que es robótica avanzada también, y lo que es otra tecnología, impresión 3D o manufactura aditiva. Una segunda capa de tecnologías tienen que ver con las comunicaciones y con el tratamiento de todos estos datos, es decir, cómo recolectamos toda esa información una vez que la tenemos, cómo la procesamos, cómo se aplican y cómo obtenemos datos valiosos de allí. Entonces ahí aparece la cuestión de la conectividad, cómo conectamos toda esa información que vamos recolectando de los distintos procesos, de los distintos productos, etc. Cómo lo llevamos a la nube, si es necesario tener esa información disponible en la nube, con qué sistemas informáticos los vamos a llevar adelante. Y acá aparece una cuestión muy importante que es la ciberseguridad, es decir, cómo resguardamos toda esa información importante para evitar que sea corrompida, ¿no? que esa información se pierda. Evitar ataques, ¿no? de los sistemas informáticos. Entonces aquí también aparece toda una cuestión tecnológica que es la cuestión de la ciberseguridad. Y la tercera capa, que son tecnologías que son de aplicaciones de gestión, tanto dentro de las empresas, es decir, intraempresas, como interempresas, y tienen que ver con las tecnologías de las que llamamos soluciones de negocio, es decir, conocidas las ERP, las CRM, las de gestión de las cadenas de suministro, o las soluciones de inteligencia, ¿no? Todos los algoritmos que manejan el Big Data y Analytics para obtener información relevante de allí. Y por último también aparecen las plataformas colaborativas, ¿no? Que vivimos en una economía de las plataformas. ¿Qué economía de plataformas? ¿Qué significa esto? Bueno, es lo que conocemos como, por ejemplo, Mercado Libre, Amazon, Airbnb, Uber, etc. Estas plataformas que se dicen B2B, o sea, de negocios a negocios, o B2C, de negocios a clientes, etc. Vivimos en un mundo, en una economía basada en plataformas. Y esto pudo ocurrir y pudo surgir producto de la disponibilidad de todas estas tecnologías, de Internet y de toda esta posibilidad de la comunicación que ha permitido estas nuevas tecnologías. Y ya esto un poco para ir definiendo hacia dónde queremos ir, digamos, la idea, un poco todo esto es tratar de determinar una especie de definición a la que queremos llegar, ¿no? Si la transformamos digitalmente, si aplicamos una transformación digital, vamos a obtener, o la idea que tengamos al final del resultado, una nueva organización digital. Escucho a alguien con el micrófono abierto. Si alguien quiere hacer una pregunta, adelante. Bien. Insisto, si alguien me quiere cortar, no tengan problemas en interrumpirme en cualquier momento. Por favor, me interrumpen sin pedir permiso. Yo no los estoy viendo. Si alguien me escribe algo, levanta la mano. Bueno, no sé si acá se puede levantar la mano, pero si alguien escribe, no los estaría viendo. Y esa
definición, para poner en común un poco de lo que hablamos con esta organización digital, la idea que quiero transmitirles es, esta definición es aquella que se enfoca en la experiencia del cliente, transforma, adapta sus procesos, productos y modelos de negocio en un nuevo entorno empresarial, haciendo un uso intensivo de las tecnologías digitales para la mejora de su competitividad y de su relación del cliente. Resumiendo esta definición, hay como 3 conceptos importantes que quiero destacar. Uno es basado en el cliente, basado en la experiencia del cliente, y vamos a hablar un poquito qué me refiero más adelante con esto de la experiencia del cliente. ¿Qué es la experiencia del cliente? ¿Cómo el cliente se relaciona con nuestros productos, con nuestros servicios, con lo que les estamos brindando? Basados en este nuevo entorno, ahora vamos a hablar cuál es ese entorno que tenemos que llevar adelante estas transformaciones, y con este objetivo de mejorar la competitividad y de la relación con nuestros clientes. En esta misma idea, no sé si lo conocen, a Manuel Castel, que escribió La Era de la Información. Manuel Castel decía ya de hace varios años que una organización digital lo que hace es transformar señales y transformar información en bienes mediante el procesamiento del conocimiento, ¿no? Basado en el conocimiento, tengo información, tengo señales, y con eso le creo valor a través de bienes y servicios a nuestros clientes. Esa es un poco la idea, y está resumida aquí también en esta definición de lo que llamamos una organización digital, que no es simplemente un cambio tecnológico, como ya vamos a ver, no es simplemente incorporar nuevas tecnologías. Sí se puede hacer, por supuesto, pero si solamente queremos incorporar tecnología, bien, podemos tener alguna mejora de la productividad, pero no vamos a lograr una organización que sea sostenible simplemente por eso en el tiempo. Y hablamos del contexto, de qué es lo que está pasando en el contexto. Un contexto que, bueno, podríamos decir que puede haber malas noticias, ¿no? Porque un contexto que se lo denomina como VICA, o podría ser una oportunidad, ¿no? VICA porque decimos que el contexto en el cual estamos inmersos, no en Argentina, no me refiero al contexto de la situación particular en este momento histórico de nuestro país, sino a nivel internacional, a nivel mundial, ¿no? Un contexto que lo podemos definir como volátil, como incierto, como complejo y como ambiguo. Volátil en el sentido del dinamismo que tienen las cosas, y el dinamismo en los cambios tecnológicos, tecnologías que son obsoletas en poco tiempo, tecnologías que usamos hace muy poco tiempo ya no nos sirve, ya son obsoletas, y el ciclo de vida incluso de los productos tienen un ciclo de vida mucho más corto que lo que tenían hace algunos años. También es incierto en el sentido de que no es previsible. Si bien esos contextos, esas situaciones cambian, no es que cambian de una manera lineal y sabemos hacia dónde van esos cambios, para nada. La incertidumbre es el futuro, digamos. Acá lo que podríamos decir lo que es el contexto es un contexto que está basado en la incertidumbre. No estamos seguros de lo que va a ocurrir. Nadie podría haber imaginado lo que ocurrió a partir del 2020 con la pandemia de coronavirus. Tampoco podríamos haber imaginado lo que ocurre actualmente con la guerra entre Rusia y Ucrania. Hay cosas que van ocurriendo permanentemente de ese modo. No solamente por estos hechos tremendos que hemos tenido que soportar ahora, sino porque también el contexto va cambiando de una manera no previsible. Y a su vez por la complejidad, ¿no? La complejidad tiene que ver con que es más difícil entender y comprender lo que está ocurriendo, por lo tanto hacen falta nuevos conocimientos permanentemente, hay que estar capacitándose nuevamente en nuevas tecnologías, en nuevos conocimientos para abordar estas situaciones. Y por último, la ambigüedad, ¿no? Que tiene que ver con una confusión en que uno puede tener diferentes interpretaciones para diferentes resultados, y eso genera ciertas ambigüedades. Por lo tanto, lo que ocurre aquí es que entre los conocimientos que disponemos actualmente para tratar de entender lo que pasa, para poder comprender la realidad, lo que ocurre es una situación de tensión entre esas dos cosas, ¿no? De que con los conocimientos actuales tal vez no sea suficiente para poder comprender lo que nos está ocurriendo, lo que pasa
en la realidad. Por lo tanto, no nos podemos quedar con los conocimientos y con lo que experimentamos en el pasado, ¿no? Un poco lo que planteo acá como corolario de esta situación, de este contexto VICA, ¿no? No nos podemos quedar con lo que conocíamos, con lo que hacíamos, con lo que experimentábamos en el pasado. Por lo tanto, se deben desarrollar nuevas capacidades para liderar un cambio en las personas y en la organización, que es lo que vamos a ver en un ratito de cómo abordar esa situación. Por lo tanto, lo que ocurre para poder abordar esta situación cambiante en este reto que nos impone este contexto, es que habrá que ver una nueva visión estratégica de cómo abordamos la visión estratégica de las organizaciones, porque si el entorno cambia, si este entorno es volátil, incierto, complejo y ambiguo, la organización debe adaptarse si quiere continuar y si quiere seguir existiendo en el mercado. Por lo tanto, deberá readaptarse y aprender a cambiar para poder adaptarse a los cambios que nos impone este contexto. Por lo tanto, lo que va a haber que hacer es una modificación en las estructuras organizacionales para poder gestionar los nuevos conocimientos, para poder gestionar estas nuevas tecnologías, ¿no?, que nos va a demandar esta organización digital. Por supuesto que esto es un proceso de prueba y error, no es un proceso que sea fácil ni que sea sencillo de llevar adelante. Habrá que iniciar todo un proceso de cambio dentro de la organización. La organización debe rediseñarse precisamente para poder actuar más rápidamente, más ágilmente en la toma de decisiones. Pues tenemos un entorno que nos impone cambios permanentemente, habrá que ser más ágil en la toma de decisiones también. Lo que implica esto fundamentalmente es que lo que necesitamos primeramente es un cambio de mentalidad de cómo vemos las organizaciones. No podemos quedarnos en organizaciones con el paradigma del pasado, basado en el industrialismo, basados en las economías de escala. Hay que hacer un cambio de mentalidad dentro de las organizaciones de cómo estructurar esas nuevas organizaciones para que luego se pueda realizar correctamente el cambio tecnológico que requiere la transformación digital. Lo que ocurre aquí, que no sé si algunos de ustedes estuvieron el jueves pasado en la presentación que hacía Gabriel Fernández en la empresa AFG Ingeniería, en donde él mostraba la digitalización y mostraba que no había papeles y mostraba cómo las personas estaban atrasadas o estaban adelantadas o estaban en una determinada situación de alcanzar los objetivos que se proponía. Cuando incorporar nuevas tecnologías, o sea, controlar las organizaciones a través de sistemas informáticos, a esa organización, en lugar de hacerla más ágil, la va a hacer cada vez más rígida. Va a agravar la situación, porque el control de las actividades que se hacen en una organización con sistemas informáticos por lo general son mucho más paralizantes para las personas que las típicas cadenas de mando que tenemos en las organizaciones taylorianas actuales, verticalistas, en donde hay un intercambio, una comunicación informal cara a cara entre las personas. Un sistema informático, yo no puedo decirle a mi sistema informático que se equivocó o se equivocó, a lo mejor el sistema informático no se equivoca. Negociar con un sistema, no puedo negociar con una máquina. Entonces, si no hay un cambio de mentalidad, de estructura organizacional y de cómo lideramos a las organizaciones, incorporar tecnología para controlar lo que allí se hace va a agravar la situación en las organizaciones, lejos de mejorar lo que queremos, que mejorar la productividad, mejorar la competitividad y que esa organización pueda sobrevivir a los cambios que los contextos les van a ir imponiendo, ¿no? Recuerdan un poco, no sé si recuerdan lo que veíamos en la presentación la semana pasada, no sé si todos pudieron estar presentes, pero no sé si recuerdan un poco lo que allí Gabriel mostraba
dentro de la organización con los sistemas informáticos, ¿no? Entiendo, no conozco exactamente la organización, cómo se han ido transformando ellos, pero es una organización que ha crecido, que se ha desarrollado directamente en la era de la digitalización, y por lo tanto entiendo que hay un cambio ya allí de una organización diferente a las conocidas. ¿Y a qué me refiero con eso, con ese cambio en las estructuras organizacionales en particular? Y vamos a ir a lo que ocurre con las personas dentro de las organizaciones. La idea es cambiar de una estructura jerárquica vertical, como tenemos aquí en ese diagramita piramidal en la izquierda de la pantalla, a una red integrada de sistemas vertical y horizontalmente. Lo que tenemos a la izquierda, esa estructura piramidal, está basada en lo que conocemos con, yo les decía, el industrialismo, o la industria que llega hasta nuestros días. No es que esto haya desaparecido, ni mucho menos. Justamente lo que tratamos es de transformar de ese sistema basado en la división del trabajo, en la especialización, en que la productividad está basada en las economías de escala, en la producción en serie, ¿no? La producción en masa, u organizaciones o fábricas o industrias o negocios que están basados, que son eficientes, pero para un único cometido, ¿no? Para un único objetivo, y que no se adaptan fácilmente a un contexto cambiante, VICA, como veíamos antes, ¿no? Donde las tomas de decisiones aquí se realizan en la cúspide de esta pirámide, y las decisiones bajan a través de una estructura jerárquica, y entonces eso hace que las modificaciones o las adaptabilidades que necesita esta organización sean mucho más lentas de tomar. Y la idea es llevar a la organización a lo que se conoce actualmente con el informacionalismo. ¿Cuál es la diferencia básicamente en una y en otra? Para resumir también un poco acá, en la era del industrialismo, el combustible de esta industria, de este modelo de negocio, está basado, bueno, en la electricidad, ¿no? En la energía. Primero habrá sido la energía de vapor, después el petróleo, finalmente la energía eléctrica para las máquinas, para la maquinaria, para que esto funcione para esa producción en serie, ¿no? Con una mayor productividad. En cambio, en estas nuevas organizaciones que maneja datos e información, el combustible es la información. Necesita de esa información para poder funcionar. Y entonces ahí lo que ocurre y lo que se permite a través de estas nuevas tecnologías que mostrábamos antes es permitir una integración vertical, una integración interna dentro de todos los sistemas de la organización, en todos los sistemas, los elementos que componen toda la cadena de producción, la cadena de suministro, la distribución, el área de diseño, de servicios y de postventa para llegar hasta el cliente. Todos estos sistemas informáticos deben estar integrados dentro de la organización. Eso es lo que llamamos integración interna o integración vertical. La clave aquí es que todos estos sistemas se los conoce como que sean interoperativos, no que haya una interoperatividad. Muchas organizaciones han ido incorporando sistemas informáticos en distintas áreas, en distintos procesos, pero cada uno resuelve su propia situación y no hay una integración en los sistemas informáticos. Eso sumado a Internet de las cosas, a la Internet industrial de las cosas, a los sistemas ciberfísicos, nos lleva a lo que se conoce o lo que se espera que tengamos una Smart Factory, una producción inteligente y también inteligencia en los productos. Pero no solamente hay una integración vertical, sino que también se espera o se puede lograr una integración horizontal, que tiene que ver con una integración externa, una integración con partners, con otros socios estratégicos, con proveedores, con clientes. Esta integración permitiría nuevos socios comerciales y permitiría generar nuevos modelos de negocios. Una integración que vaya desde toda la cadena de valor, desde
la producción primaria o la producción extractiva de los materiales, de los insumos necesarios, pasando por toda la cadena de agregado de valor de la producción de bienes industriales, hasta llegar al consumidor final. Este es un poco el cambio estructural que se prevé y que se permite hacer producto de estas nuevas tecnologías. Ahora acá, este cambio, estamos hablando de un cambio de sistemas, ¿no? De sistemas y de productos con agregado de inteligencia también, para obtener información de cómo el cliente lo utiliza, de cuándo esos productos deberían ir a tener necesitan hacer algún mantenimiento, alguna reparación, algún cambio, etcétera, etcétera. Ahora, esto hablamos de sistemas, pero los sistemas son una parte de lo que pasa dentro de las organizaciones y hay que ver qué pasa con las personas que integran las organizaciones. Todavía creo que falta muchísimo para que las organizaciones o las fábricas funcionen sin personas. Eso todavía no es posible. O sea que una organización no funcionaría sin las personas que las integran. Y entonces la idea es cambiar también en este tipo de estructura jerárquica, como vemos aquí a la izquierda, dice cómo las cosas eran una organización basada en departamentos, una estructura jerárquica, a una organización basada en trabajo en equipo, ¿no? Cómo debieran hacer las cosas, cómo las cosas están tendiendo a hacer, según esta fuente de Deloitte, nuevamente, que pongo aquí. Acá no se trata simplemente, insisto, con lo que decía antes, ¿no? Un cambio de organigrama, es un cambio cultural lo que estoy planteando dentro de la organización. Un cambio en la forma en que se trabaja dentro de la organización, en la forma en que compartimos los conocimientos, en cómo compartimos las experiencias de cada uno, en cómo compartimos la información que se va generando, cómo compartimos los conocimientos dentro de los equipos de trabajo, ¿no? Equipos de trabajo que tengan autonomía para operar con autoridad descentralizada. Esto tiene sus ventajas, ¿no? Porque al trabajar en equipo colaborativo, genera mucha motivación en las personas, crea una nueva cultura más sociable, una mayor sociabilización de los conocimientos, de eso se trata, que sea abierta, que sea de confianza. Entonces nos permite esto que marco aquí, ¿no? Un trabajo colaborativo entre los distintos equipos, de compartir información. Esto permite crear nuevos conocimientos dentro de la organización. La organización crea conocimientos y se va nutriendo de lo que va haciendo al compartir esa información, y va creando nuevos propios conocimientos y va desarrollando sus propios conocimientos para abordar esta situación de contexto que veíamos antes. Estos equipos que se van creando, no es fácil armar equipos, cómo diseñamos los equipos, cómo formamos los equipos, cuáles son los objetivos, pero la idea es que se vayan creando dentro de la organización equipos que se crean y se disuelven de acuerdo a las necesidades de los nuevos proyectos que se van desarrollando, y eso tiene una ventaja de permitir innovación abierta dentro de las organizaciones. Esto no implica que no haya una falta de responsabilidad, para nada, no hay una falta de responsabilidad, sino que aquí en esta manera de organizar las organizaciones en redes de equipos, hablamos de jerarquías basadas en las competencias de las personas y, por supuesto, basadas en una rendición de cuentas de lo que se han hecho, hay que trazar objetivos y ver y verificar que esos objetivos se hayan alcanzado. Cuando hablamos de sistemas informáticos que miden los resultados y que miden cómo los equipos están avanzando, si están atrasados, si no están atrasados sus objetivos, no es para castigar a las personas que no han alcanzado los objetivos, sino para colaborar y para poder ayudarlos, cuál ha sido el problema, que no han podido alcanzar los objetivos que se han establecido. Entonces, esos indicadores que se establecen para poder gestionar este tipo de organizaciones basados en el equipo, deben apuntar
colaborar con esas personas, a colaborar con esos equipos para que alcancen los objetivos que se han establecido previamente. Ese es un poco el cambio, ¿no?, de mentalidad que yo les decía que se necesitan en las organizaciones, de cambiar de estructuras jerárquicas donde hay departamentos cerrados y cada departamento tiene su propia funcionalidad y no hay interrelaciones con los otros departamentos, a trabajar en red de equipos. Este es un cambio muy fuerte que no es fácil llevarlo adelante, insisto, implica un montón de cambios, un montón de cuestiones que, por supuesto, si las autoridades principales, los dueños o los directivos principales de las organizaciones no están comprometidos con esta situación, eso no es posible llevarlo adelante. Este no es un cambio que se hace de abajo hacia arriba, sino se hace de arriba para abajo, ¿no? Primero, los CEOs de las organizaciones son los gerentes generales o los directores o el presidente de la compañía o el dueño o el titular, como quieran llamarle, son los primeros que debieran estar comprometidos en para llevar adelante estos cambios, porque implican una serie de desafíos, ¿no? Precisamente nuevos desafíos en nuevos estilos de liderazgo para llevar adelante estos cambios, ¿no? En el lugar de controlar, como se hace en las organizaciones actualmente, donde se dan órdenes y luego se supervisa y se dirige, a guiar, alentar, motivar y empoderar a los miembros de los equipos para que tomen decisiones. La diferencia entre doy una orden y se ejecuta y se hace lo que digo, a liderar equipos de trabajo, guiarlos, alentarlos, motivarlos. Ese es un cambio fundamental para las personas y las organizaciones. Por supuesto que esto necesita de nuevas habilidades, necesitan habilidades de negociación, de flexibilidad y de pensamiento sistémico, es decir, de cómo funciona la organización en un todo y cómo se interrelaciona esa organización con el contexto en el cual se está llevando adelante la actividad económica. Para poder liderar equipos en este sentido, en organizaciones ágiles, se requieren de estas habilidades precisamente, ¿no? De negociación, de flexibilización, de flexibilidad y pensamiento sistémico. Y otra cuestión muy importante dentro de estas nuevas organizaciones, de este trabajo en equipo, como le decía antes, es fijar objetivos y medir resultados. Es importante aprender a fijar objetivos, y resultados clave, o OKR, como se los conoce en inglés, y esto significa definir cuál es el objetivo que vamos a medir y cómo lo vamos a medir. Cuando definimos un objetivo hay que definir una métrica, definir una manera de cómo voy a verificar si ese objetivo lo estoy alcanzando o no lo estoy alcanzando. Hay que tener muy en claro cómo es la métrica. Definir un objetivo no solamente es, mejorar la productividad, sino que tengo que ver cómo voy a medir esa productividad, con qué métrica voy a medir esa productividad para saber si estoy mejorando la productividad o no. Entonces esos indicadores claves, esos OKRs, y también por supuesto aparecen ratios o indicadores de productividad, los conocidos KPIs, que también aparecen, que nos permiten tener una especie de cuadro de mando en tiempo real, como veíamos en el ejemplo la semana pasada en esta empresa que nos mostraba cómo se organizaban ellos y cómo medían las actividades, tener un cuadro de mando. Pero insisto, estos objetivos no son para castigar a las personas que no lo han alcanzado, sino para colaborar con estas personas para que efectivamente puedan alcanzar los objetivos. Y pasando ya al último punto de la charla de hoy, vamos a ver delinear o empezar a tratar de pensar en cómo debiera llevarse a cabo, cómo deberíamos intentar desarrollar un plan estratégico de transformación digital. Este plan estratégico, en primer lugar, tiene que estar alineado con la estrategia de negocio, ¿no? Si la estrategia de negocio no está clara, difícilmente podamos hacer un plan de transformación digital. Primero habrá que ver cuál es la estrategia de negocio que se quiere llevar adelante, o si la actual, o habrá que modificarla, pero tener en claro cuál es
la estrategia de negocio. En función de cuál es la estrategia que se lleva adelante en esa actividad económica, en esa industria, en esa empresa, en ese comercio, allí empezar a pensar y planificar un plan de transformación digital. ¿Y cómo planifico? Bueno, es lo clásico, ¿no? De dónde estamos, saber cuál es la situación actual, tener en claro a dónde quiero llegar en el futuro, y entonces ahí aparece el proceso de planeación. Es decir, una metodología universal de lo que conocemos como un plan de transformación digital. Lo que sí es original, que el plan estratégico que surja aquí es un plan estratégico que debería ser original, debería ser único para la organización de que se trate, ¿no? Cuando las soluciones son originales y únicas para esa organización en particular. Un objetivo clave, un objetivo general, digamos, que uno espera o para lo cual estamos haciendo un plan de transformación digital es, por ejemplo, esto, ¿no? Para que puede servir para cualquiera. La idea es, en un plan de transformación digital, que mejore la competitividad y la sostenibilidad de la empresa, reorientando el modelo de negocio. Ese es un poco un objetivo que tiene este plan de transformación digital. Por eso lo hacemos, no para incorporar tecnología, no para ir a controlar lo que las personas hacen, si llegan a hora, si no llegan a horario, si no sé, si trabajaron media hora más, si trabajaron media hora menos. No, eso no es la idea del plan de transformación digital. La idea es mejorar la competitividad y la sostenibilidad, fundamentalmente, de la organización en el futuro. Y algunos ejes que habría que tener en cuenta en el proceso de digitalización. Yo planteo aquí algunos 4 ejes para ir teniendo en cuenta cuando hagamos este plan de transformación digital. El primero es ver cuáles son los procesos clave, identificar los procesos claves de negocio en la cadena de valor que estén orientados al cliente. Habrá que ver de cuáles son todos los procedimientos, de los procesos que se hacen en la organización y cuáles son claves que estén orientados al cliente como para ir viendo de digitalizar ese tipo de procesos. Respecto a los productos y servicios, también buscar y ver cuáles son los productos y servicios que pudieran ser transformados o complementados. Ahora vamos a ver un poco alguna idea de esto, ¿no? De cuáles serían esos productos y servicios que pueden ser transformados y complementados. Un tercer eje es la infraestructura tecnológica actual, ver cuál es la infraestructura tecnológica que se dispone y cuál es la necesaria, cuál es la que se necesita para poder llevar adelante o implementar esta transformación digital que esté nuevamente alineada con la estrategia de negocio. Y por último, un cuarto eje, cuáles son las competencias, es decir, cuáles son los conocimientos, cuáles son los roles digitales, las competencias que cada una de las personas necesitan dentro de su actividad para desarrollar esa actividad, ¿no? Depende del puesto, depende de la responsabilidad que tenga cada persona dentro de la organización, cuáles son esas nuevas competencias, esos nuevos conocimientos que deben incorporarse en la organización para poder gestionar y llevar adelante esto. Este proceso no es que se haga todo en un solo momento, quiero dejar en claro esto, porque no es un proceso que uno lo hace en única vez. Esto es como un proceso de mejora continua. Si alguna vez ustedes escucharon hablar de lo que es un proceso de mejora continua, de calidad, etcétera, esto es más o menos lo mismo. Se planifica con un determinado objetivo, se lleva adelante, si se ejecuta, se hace, se verifica. Para poder verificar, insisto, nuevamente tenemos que tener definidos cuáles son los objetivos claves de resultado que vamos a medir y cuál es la métrica que vamos a utilizar para medir si alcanzamos esos objetivos que nos propusimos, y finalmente actuamos en consecuencia de acuerdo a los resultados que obtuvimos. Y nuevamente volvemos a planificar, volvemos a actuar, a hacer, volvemos a verificar. Es un proceso de mejora continua que se va a ir desarrollando en el tiempo. Uno empieza con una pequeña parte, con lo que cree tener en principio mejores resultados o mejores éxitos, y vuelve nuevamente un ciclo iterativo permanente.
objetivos específicos que nos podemos plantear. Ahí planteaba yo unos objetivos generales, pero los objetivos específicos que por ahí podrían surgir o empezar a tener algunos objetivos, no digo todos, pero yo planteo algunos acá. Uno es, por ejemplo, mejorar la experiencia del cliente, es decir, cómo personalizar, cómo adaptar productos, servicios digitales, cómo mejorar la flexibilidad y la eficiencia en los procesos, cómo hacer un análisis, por ejemplo, y uso de toda la información disponible para anticipar, por ejemplo, la demanda de los clientes. Lograr la sostenibilidad a largo plazo podría ser otro objetivo de la organización, como adaptar la estructura organizacional a este nuevo contexto, que sea una estructura que se pueda mantener en el tiempo, adaptándose a una nueva cultura empresarial que decíamos antes, y cómo impulsar la innovación y el aprendizaje organizacional. Respecto a la experiencia del cliente que hablábamos bastante, o me refiero bastante con esto, qué significa la experiencia del cliente, es una cuestión que tiene que ver con cómo el cliente se relaciona, cuáles son los sentimientos que el cliente desarrolla a partir de cómo se relaciona con el producto, con el servicio que les estamos brindando. Entonces eso es un poco la idea de la experiencia del cliente. No es un tema sencillo, no es un tema fácil de abordar, no es un tema en realidad fácil de medir, ¿no? De cómo medimos, cómo es la experiencia del cliente, si el cliente está satisfecho, poco satisfecho. Vieron que muchas veces aparecen, uno hace, no sé, pide algo en alguna empresa o en algún trámite y al tiempo llega una encuesta de cómo fui atendido, si recomendaría esta empresa a otros, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo medir eso es un tema complejo de cómo tratar de determinar cuál es la experiencia del cliente. Bien, pero también es una cuestión que hay que abordar y hay que nos permiten estas tecnologías de las comunicaciones, de la información, tratar de determinar cuál es la experiencia del cliente por métodos directos, por métodos indirectos, cómo el cliente se siente frente a los productos y los servicios que le estamos ofreciendo. Y respecto al plan de digitalización, podemos iniciar, bueno, con respecto a los procesos, cuáles son los procesos que tenemos en una organización, en una industria, en un negocio. Bueno, todo lo que tengan que ver con la logística de aprovisionamiento, con los procesos de producción o de fabricación, con la logística de distribución, con los procesos que tengan que ver con ventas, con postventa y con atención al cliente. Puede que estemos hablando de un negocio que no haya ningún cambio entre lo que compra y lo que vende, es decir, simplemente es un mayorista, un minorista, etcétera, etcétera. Pero bien, independientemente de eso, habrá procesos dentro de la organización que podríamos digitalizarlo. Y si la idea es cuál es digitalizar, cómo vemos o por dónde arrancaríamos a los procesos que vamos a digitalizar, bueno, no hace falta empezar por todos, pero buscar aquellos que tengan un mayor impacto en un aumento de la productividad, si se quiere mejorar la productividad, en aquellos que tengan un impacto en reducción de los costos, y el problema es que tenemos que reducir los costos, o en que aumenten los ingresos, en generar mayores ventas, en tener mayores clientes, y o también en aquellos procesos que impacten en esto, nuevamente en la experiencia de los clientes. Respecto al producto o al servicio que la organización está ofreciendo, la empresa que está ofreciendo, bueno, podemos pensar nuevamente también en un producto, en un servicio complementario, en herramientas complementarias, en una app complementaria al producto, si es un producto tangible, que mejore la experiencia del cliente, ¿no? Cómo mejoramos la comunicación con el cliente, ver si se puede digitalizar el producto que estamos ofreciendo o digitalizar el servicio que estamos ofreciendo con el cliente, y bueno, cómo mejorar la comunicación con los clientes, aprovechar la situación para mejorar esa comunicación con el cliente, todos los productos adicionales a la venta y a la postventa, a los servicios posteriores, a
codiseñar o co-crear el producto con los clientes, si eso es posible, si podemos lograr crear o tener un mecanismo de co-creación del producto o de servicio con nuestros clientes, sería un objetivo realmente ideal para alcanzar y que nos permiten estas nuevas tecnologías. Dentro del plan de digitalización también, me parece acá que es la ventaja fundamental también de las organizaciones que se aprovechan de los análisis de datos, aquellas organizaciones que realmente crecen exponencialmente y que tienen un mayor aumento de la productividad son aquellas que hacen un uso correcto de la información que obtienen a partir de la digitalización. Entonces, datos que vienen de nuestros procesos, datos que vienen de los productos, datos que vienen de los clientes. Entonces, tenemos que tener en claro una estrategia de cómo recopilamos toda esa información, de cómo recopilamos todos esos datos y cómo los analizamos. Ahí aparecen los algoritmos,